Hola, primero de todo, un saludo para Yo Pintura, que pidió que se le saludara. Y bien, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo de idiotas somos para tolerar estos atentados contra la libertad de expresión por parte de nuestros gobiernos? Para empezar, esta ley basa sus afirmaciones en cosas que no son ciertas. Los influencers, al menos los que viven en España, que son muchos, cumplen con sus obligaciones, pagando algunos casi el 49% de lo que ganan, en el caso de Twitch, e incluso un 70% en el caso de YouTube. Señores, un 70% de tu sueldo para el Estado. Luego se preguntarán por qué algunos se marchan a Andorra. Tampoco dicen la verdad cuando hablan de directrices y de códigos de conducta que no se cumplen. Los influencers ya están sometidos a esos códigos desde hace mucho tiempo, al menos en las redes más importantes, porque las propias marcas publicitarias las fuerzan a ello. YouTube, por ejemplo, modera seriamente su contenido para proteger la dignidad humana y animal, proteger al menor, etc., pudiendo penalizar tu canal e incluso cerrarlo. O sea que sí que está regulado por las propias plataformas. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. Esta nueva ley, hecha por y para los políticos, lo que hace es permitir al Estado tener el control ellos mismos sobre los creadores de contenido, pudiendo meterles mano directamente ellos, sin tener que echarle cuenta a nadie. Es más, obligan a los influencers a registrarse en un registro estatal para hacer contenido en España. Y entre otras cosas, financiar a la televisión española, una televisión cuyo presidente es elegido por los políticos de turno. Yo, personalmente, creo que la verdadera intención detrás de todo esto es tener control sobre la opinión libre que se da en las redes. Libre en el sentido de que los influencers opinan en base al derecho de libertad de expresión estipulado en la Constitución española y no están financiados por ningún Estado teledirigiendo su opinión. Esta ley atentaría gravemente contra el derecho de libertad de expresión de la propia Constitución. Estos influencers llevan sus mensajes a una mayor parte de la población, la gente joven, de lo que lo hace la propia televisión financiada. Y eso es algo que escapa al control de los políticos que siempre han querido controlar la información en su beneficio. Además, los medios de comunicación, televisión y radio harán campaña a favor de la ley, demonizando a los influencers, no solo porque estén teledirigidos, sino porque los medios de comunicación están perdiendo mucho dinero por los influencers, no tienen tanta relevancia como antes. Eso sí, estos medios de comunicación seguirán aplaudiendo a los artistas, a los deportistas, a los cantantes que están tributando fuera. Ellos sí podrán hacer negocios con sus canciones sin tener que tributar impuestos. La hipocresía de los medios y de la clase política. No obstante, esta ley ha sido aprobada con el beneplácito del PP, el PSOE, Podemos y casi todos los partidos políticos de España y medios de comunicación. Recordemos que abstenerse en este contexto de aprobar leyes es igual a votar a favor, como ha sido el caso del Partido Popular y Podemos, porque si no querían que se aprobara, deberían haber votado en contra, no abstenerse. Y bueno, también van a por el pastel del dinero para publicidad de los influencers, que estaba cambiando de manos de los medios de comunicación a los influencers. No sé vosotros qué pensáis, pero parece que estamos en unos estados de democracia que proponen leyes muy cercanas a lo que sería una dictadura orwelliana. Me parece preocupante que el pueblo guarde silencio mientras siguen aplicando todo tipo de leyes que atentan contra la libertad de expresión. Esta ley, de momento, solo se aplica en España. El resto de países democráticos deben estar alucinando de que se pueda aplicar al pueblo algo tan anticonstitucional que atenta contra los derechos de libertad del ser humano. Aunque bueno, técnicamente España no estaría representada por una democracia, sería una oligocracia formada por partidos políticos, así que es lógico que estos partidos se pasen los derechos de los ciudadanos por el forro. Me llama la atención también que los influencers famosos no estén hablando del tema. Solo Román Gallardo y su abogado Rubén Gisbert parecen que se preocupan por darle difusión a este atentado contra la libertad. Imagino que a los influencers famosos, sus abogados, le habrán aconsejado que guarden silencio, si no, no se entiende. Por cierto, adivinen ustedes quiénes no están sometidos a esta ley. Sí, estáis pensando bien. Los políticos no están sometidos a ella. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. De chiste.